Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas de lucha. Ya hace algunos días yo quería abordar el tema sobre el repliegue táctico hacia Masaya, ¿verdad? Para tratar de seguir haciendo historia, para tratar de mantener viva la historia de nuestros hermanos héroes y mártires caídos en la lucha, de nuestros hermanos héroes vivientes, ¿verdad? Héroes de la paz que aún se encuentran con nosotros, eh, siempre construyendo revolución. Entonces, para hablar del repliegue táctico hacia Masaya hay que hacer ¿verdad? Hay que también hablar de la insurrección de Managua. Vamos a tratar de abordar los temas más básicos para que podamos entender por qué es que se da el repliegue. Eh, la lucha sandinista desde 1961, ¿verdad? Una lucha ardua, tenaz, de ir construyendo, de ir logrando hacer conciencia en la población para poder derrocar a una de las tiranías más sangrientas de América Latina, una de las dictaduras más asesinas en el mundo, como es la dictadura somocista, que gobernó en Nicaragua durante 45 años, ¿verdad? Entonces, bueno, hubieron muchos movimientos que intentaron el derrocamiento de Somoza, pero no lo lograban por cualquier razón, porque eran movimientos bastante blandengue, porque querían hacer las cosas de una manera bastante frágil, y a la guardia había que hablarle en su mismo idioma, a la guardia había que hablarle a balazo. Y es así que, pues, surge el movimiento guerrillero sandinista, ¿verdad? Que encabeza el comandante Carlos Fonseca Amador, y una lucha tenaz ahí, ¿verdad? Ya para el 77 ya estaba bastante fortalecido lo que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y pues para poder, ¿verdad?, llevar a cabo la ofensiva y poder desterrar a los asesinos somocistas que estuvieron durante tantos años, ¿verdad?, haciéndole ocasionándole tanto sufrimiento al pueblo nicaragüense, a la juventud nicaragüense, robándole su futuro. Entonces, en el año 79, eh, tantos años de lucha, ¿verdad? Que las fuerzas se dispersaron. Ustedes saben que el egoísmo, la envidia, el pensar diferente, siempre el ser humano tiene ese problema. Tenemos ese problema, ¿verdad? Y en el FSLN pues no fue la excepción, se habían creado tres tendencias guerrilleras. La tendencia tercerista, que eran los insurreccionales, que eran los que pensaban que la mejor manera de poder llevar a cabo esta lucha era en los barrios, en las ciudades. Estaba la tendencia GPP, que era la de guerra popular prolongada, que estos pensaban que había que agotar, ¿verdad? Tiempo y fortalecerse pero en la montaña y hacer la guerra en la montaña. También nació la tendencia proletaria, que lo que menos tenía era proletarios, pues, ¿verdad? Sus dirigentes. Aunque también de aquí provenía el comandante Carlos Núñez, un hombre muy importante, baluarte, ¿verdad?, en la ofensiva final. Pues bien, en esa intención es que muere el comandante Carlos Fonseca Amador. Ya era un hombre adulto de 40 y pico de años, pero logrando, ¿verdad? Tratando de lograr esa unidad, es que él muere, ¿verdad? Buscando una de las tendencias que se resistían, ¿verdad?, a crear esa unidad, que la unidad es la única que iba a garantizar que lográramos esa victoria, ¿verdad?, de poder derrocar a la dictadura oprobiosa, asesina, somocista. Teníamos ejemplos como la guerrilla colombiana, que miren tantos años, creo que es la guerrilla más vieja en toda la historia de América Latina. Nunca pasaron de ahí porque igual estaban dispersos, jamás se unieron, ¿verdad? Y pues el fracaso fue y es evidente. Entonces, es así que muere el comandante Carlos Fonseca Amador, ¿verdad?, tratando de unificar a las fuerzas sandinistas. No se dio, él muere en el intento, es asesinado, ¿verdad? Ya todos sabemos, el 8 de noviembre
de 1976. Y bueno, pues no quedaba más que seguir en la lucha, de verdad, y sobre todo la tendencia tercerista, la insurreccional, que es la que estaba el comandante Carlos Fonseca. Esa era su tendencia, ¿verdad? Eh, no vamos a hablar de por qué se dieron esa desunión, ¿verdad? Sería hablar de más, pues. No de más, sino que ya pues no viene al caso. Pero bien, luego de la gesta de San Fabián en el año 78, que fue comandada, ¿verdad? Esa acción militar por el comandante Daniel Ortega Saavedra, nuestro presidente, nuestro máximo líder hoy en día. Pues entonces es como inicia, ¿verdad? La ofensiva definitiva. Pero es hasta el 8 de mayo que logran las fuerzas por fin reunirse en Costa Rica y se da la unificación. Se da la unificación de las tres tendencias guerrilleras sandinistas, y pues es ahí donde se forma la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista, en donde quedan la tendencia tercerista con el comandante Daniel Ortega a la cabeza, el comandante Humberto Ortega y Víctor Tirado López, estos tres representando, ¿verdad?, a la tendencia tercerista o insurreccional. La GPP quedan representando el comandante Bayardo Arce, el comandante Henry Ruiz, un traidor, ¿verdad?, que fue prácticamente por quien muere Carlos Fonseca, buscando cómo platicar con este tipo, pero se le corría, se le rehuía. Y Tomás Borges. Para esa época recordamos que Tomasito estaba preso, ¿verdad?, en el 76. La tendencia de los proletarios, que decía que no tienen nada de proletarios porque vamos a ver aquí Jaime Huilo, un hombre de alta alcurnia, ¿verdad? Luis Carrión, pues también, ¿verdad? Gente de apellido, ¿verdad? Sin embargo, pues se unieron a la lucha y bueno, pues, pero se llamaron proletarios, pues, y el comandante Carlos Núñez Telles, ¿verdad? Eran que quedaron como representantes de esta tendencia. Es ahí donde nacen los 9 comandantes de la revolución, ¿verdad? Entonces, luego de que se informa al pueblo y al mundo la unificación de las tres tendencias, se empieza, ¿verdad?, a darle forma a lo que sería la insurrección de Managua. La insurrección de Managua, que lo que trataba más que todo era de distensionar, ¿verdad?, a las otras fuerzas que ya estaban combatiendo en el Frente Sur Rivas, por ejemplo, en León, en Chinandega, que ya estaban insurreccionados, en Estelí, en Matagalpa, y buscar la manera de que estas fuerzas, pues, ¿verdad?, lograran, ¿verdad?, liberando estas ciudades por completo para avanzar hacia Managua. Pero había que hacer algo en Managua, porque era de aquí donde estaba, ¿verdad?, el búnker, era de aquí donde salían las tropas a reabastecer, a fortalecer, era de aquí donde salían las tropas la aviación a realizar bombardeos a las ciudades. Recordemos bombardeos tenebrosos, escabrosos, asesinos en todas las ciudades, en Rivas, en León, en Chinandega, en Matagalpa, en Estelí, ¿verdad? Estelí, ciudades que fueron muy golpeadas, León y Estelí, principalmente las más ciudades. Por eso es que León se le conoce como la capital de la revolución. Entonces, Estelí 3 veces heroico, León 4 veces heroico, ¿verdad? Entonces había que hacer algo para buscar cómo apoyar a esas fuerzas, y es así que en casas de seguridad, hermanos combatientes insurreccionales comienzan a preparar, ¿verdad?, los planos de lo que sería la insurrección de Managua, eh, eh, instalando también un taller en una casa de seguridad donde se estaban fabricando bombas artesanales, bombas antipersonales, y también se estaban preparando, ¿verdad?, en la destreza esta de ir construyendo o fabricando bombas, ¿verdad?, con otras técnicas, las técnicas palestinas, por ejemplo, de la OLP y otras ahí, pues, ¿verdad? Entonces,
Pero estos hermanos fueron detectados. Ellos estaban en Residencial Bosques de Giluá. Residencial Bosques de Giluá estaban ubicados en varias casas de seguridad, ¿verdad? En ese sector, en el sector de Bosques de Giluá y otro que se llamaba Residencial Loyal, algo ahí, ¿verdad? Algo por ahí, ¿verdad? Vamos, Loyas, los Loyas, así se llamaba ese residencial. Entonces, pero fueron detectados, ¿verdad? Detectados y el día sábado 12 de mayo, la Oficina de Seguridad Nacional, la tenebrosa OSN, que era la oficina de inteligencia, con grupos de CATS, ¿verdad? Hacen el operativo y logran, ¿verdad?, la captura de estos hermanos. No hubo tiro porque los agarran infraganti, los agarran, tenían armas pero no estaban en ese momento armados, ¿verdad? Ellos querían ahí ver la manera de cómo distraer a la guardia, pero fue imposible. La guardia llegó, ¿verdad? Y empezó a catear y por desgracia les encontró todos los mapas de lo que sería la insurrección de Managua, las mapas de las casas de seguridad, los importantes, ¿verdad? Lugares donde se iba a realizar esta acción militar importantísima de apoyo a las otras ciudades, a los otros frentes, ¿verdad? Frente sur, frente norte, frente occidental, etcétera. Entonces, es así, ¿verdad? Que se da y son cruelmente asesinados por la genocida la Guardia Nacional de Nicaragua, los somocistas asesinos, ¿verdad? Los perros esos que eran serviles a Somoza. En estas casas de seguridad, hasta niños fueron asesinados, ¿verdad? Hijos de una de las parejas que daban sus casas para que ahí estuvieran los combatientes. Aquí mueren nuestro hermano Cristian Pérez Leiva, el compañero Ricardo Orue Navarro, el compañero Omar Hassan, Alfonso González y su esposa Carmen Chamorro, que es una de las casas donde estaban ellos alojados. Un chavalo de 11 años, Constantino Chamorro Mejía, hijo de uno de los dueños de las viviendas. Bertilda Morales, Francisco Jarquín, Miguel Gutiérrez, Sandra Delgado Roque, entre otros, ¿verdad? Fueron 11 los asesinados, fueron 11 los masacrados. Después la guardia dijo que es que cuando llegaron tuvieron resistencia y se fue un combate, pero no, nunca hubo un combate. Fue una masacre, fue un asesinato a mansalva, ¿verdad? El que lleva a cabo la genocida guardia somocista. Entonces, es así, ¿verdad? Como en esos planos estaban las dos opciones, la opción primera era tomarse los barrios occidentales, San Judas, Altagracia, La Morazán, etcétera, ¿verdad? Para llevar a cabo. Sin embargo, el plan B era un plan mucho más estratégico, ya que representaba mejor geografía para montar una defensa circular, ¿verdad? Militarmente los que sabemos de lo que significa esto, pues sabemos de la importancia de mantener una geografía que nos apoye, ¿verdad? En la seguridad del perímetro que se va a estar tomando. Entonces, como decíamos, tenían las principales casas de seguridad y eso obliga a la insurgencia, ¿verdad?, a realizar la insurrección de Managua en los barrios orientales. Además que en los barrios occidentales tenías más cerca el búnker y la guardia se iba a resistir con mucha más razón, por supuesto. No iban a permitir que le fuera sido rodeado el búnker de Somoza, ¿verdad? Entonces se toma mejor la opción de realizar la insurrección en los barrios orientales. Y es así que se da, ¿verdad? Iniciando la insurrección en Managua, decíamos el 8 en los barrios occidentales, pero por supuesto no existía la comunicación que hoy en día existe, ¿verdad? Entonces muchos compañeros se quedan esperando que se dé la insurrección allá en Occidente
pero no, se traslada para los barrios orientales, teniendo como un perímetro, ¿verdad? Desde el Puente El Dorado, desde el Puente El Dorado, semáforo del Dorado, eh, dando, ¿verdad?, aseguramiento ahí para que no entrara la guardia hasta plásticos, perdón, hasta talleres modernos. Todo eso hasta la pista, la radial que da, ¿verdad?, hasta lo que hoy conocemos como el semáforo del Hospital del Niño. El perímetro comienza desde ahí, imagínense ustedes, barrio San Cristóbal, Residencia del Dorado, que es donde se instala inicialmente el Estado Mayor del Frente Interno, eh, La Colombiana, Villa Don Bosco, etcétera, hasta llegar, ¿verdad?, a, a- al puente del Hospital del Niño, luego hacia el norte hasta Rubenia, ¿verdad? Resguardando Santa Julia, la Nicarao, ¿verdad? Para evitar de que se ingresara la guardia, ¿verdad?, al perímetro insurreccionado. De Rubenia hasta Carretera Norte, ¿verdad? Hasta Carretera Norte, kilómetro 5. Luego, ahí estaba la Ludeca, ahí estaba, ¿verdad?, lugares importantes de Carretera Norte, doblando hacia la izquierda, buscando los semáforos de la Robelo, donde hoy se está construyendo la nueva pista, ¿verdad? Donde habrán los puentes a desnivel y todo eso. Entonces, luego subiendo nuevamente hacia la izquierda hasta el puente La Reinaga, puente El Edén, hasta llegar nuevamente, ¿verdad?, hasta el semáforo de El Dorado. Ese es el perímetro insurreccionado, los barrios orientales. Y por supuesto que también Santa Rosa, Bello Horizonte estaban apoyando, ¿verdad? Barrios como La Primavera, más hacia allá, ¿verdad? Más hacia buscando el aeropuerto, también donde fue el Arrocargo o pinturas Protecto, en donde se realizaban importantes emboscadas, ¿verdad?, a los convoys de la Guardia Nacional, a los convoys de la EBI. Entonces se da eso el 9 de julio iniciando por Bello Horizonte y el 10 de junio exactamente en los barrios orientales, ¿verdad? Ducualí, María Auxiliadora, la Luis Somoza, Colonia Luis Somoza, que hoy se llama Colonia Luxemburgo, eh, eh, ¿verdad? Y estos barrios orientales, el Edén, barrio Venezuela, etcétera. Recordemos que la Guardia estaba encantonada en la 13ª sección de policía, en la famosa 13, que jefeaba el esbirro sargento Alberto, ¿verdad? El Macho Negro. Y la Guardia desde el primer 10 de junio inició, ¿verdad?, una incesante lucha por querer penetrar para salvar a sus guardias que estaban en la 13, ahí pegado al cementerio donde es el periférico, ¿verdad? Hoy es un un puesto de salud Héroes y Mártires de Julio. Ahí es donde estaba la 13. Entonces, el 10 de junio se inicia fuertemente la ofensiva y la idea era tener tomada la ciudad por unos 4 días. Unos 4 días para los objetivos que decíamos, ¿no? Evitar de que se fuera a abastecer a la guardia en los frentes de guerra, evitar de que se llevara más armas y más municiones, tener controlado cada vez que salían los aviones a bombardear. Recordemos que también estaba la colina 110, en donde se da otra masacre el día 13 de junio, ¿verdad? Es porque ahí estaban unos muchachos guerrilleros urbanos que estaban pendientes de cada vez que salía un avión para avisarle a los frentes, ¿verdad? Si iban para el norte, si iban hacia el sur, si iban hacia occidente o si venían para Managua, ¿verdad?, a bombardear. Entonces, hasta que se les dijo pues a ellos de que se alojaran porque ya la guardia los había visto, ya la guardia se había detectado, de que ahí estaban los muchachos en la colina de la 110, colina 110, perdón, ¿verdad? Y se les pidió que se alojaran, pero bueno, ustedes saben, los combatientes populares se resistieron y se da la masacre, pues, ¿verdad?, en la colina el día 13. Fueron 17 días intensos de combate, en donde la guardia no cedía, siempre intentando entrar por el semáforo del Dorado. En esa zona estaba el batallón de la Cazaperro,
nuestros hermanos, ¿verdad? Que eran liderados por el comandante Marcos Solano Sánchez, comandante Payorrunga del barrio de Ucualí. Él era el jefe de la columna Cazaperro o el batallón de la Cazaperro. Ellos estaban ahí, ¿verdad? También estaba otro batallón famoso, La Liebre, que ellos operaban allá por Rubenia, por las Américas. Estos batallones, estas columnas tácticas de combate, el objetivo era salir a hacer exploraciones y combatir a la guardia. Recordemos, ya les mencioné el perímetro que estaba insurreccionado, lo que significa que el Paraísito no estaba bajo la protección de los guerrilleros. ¿Ve? Allí habían guardias, habían guerrilleros que de pronto se cruzaban y se armaban los combates. Ya el perímetro fortalecido y que estaba bajo resguardo era el que les he mencionado, que estaban dentro del barrio San Cristóbal, María Auxiliadora, Ducualí, la Luis Somoza, hoy 10 de junio, la Don Bosco, el Venezuela, el Edén. Entonces, pero la guardia intentaba, no había día que no intentaran entrar por el Dorado. Ahí estaba, como les decía, la Casa Perro, ¿verdad? Defendiendo el perímetro y haciendo acciones combativas para ir a atacar, ¿verdad? A las guardias somocistas, que con la población civil eran héroes, pero con los guerrilleros se les bajaban los pantalones. Entonces, se instalaron baterías de mortero en lo que fue el semáforo de repuesto La 15, hoy conocido como Rotonda Cristo Rey. Desde ahí se bombardeaban, ¿verdad? A los hermanos que estaban en el Dorado. Eh, Se instala otra batería de morteros o lanzamorteros ahí en lo que es el Polideportivo España. Desde ahí estaban bombardeando los barrios del perímetro insurreccionado, principalmente el barrio de Ucualí. ¿Por qué principalmente por el barrio de Ucualí? Porque un par de días después, bueno, cuando se da la insurrección, llega después el Estado Mayor del Frente Interno y se instala en El Dorado, lo decíamos, pero producto del asedio somocista, logran y deciden trasladarse hacia la Iglesia Sagrada Familia, en el barrio de Ucualí. Ya era un lugar un poco con más resguardo, pues, ¿verdad? Con un perímetro más asegurado, en donde que tenían que joderse los guardias para poder entrar. Y querían entrar por El Dorado, querían entrar por los Nicaragua, querían entrar por Santa Julia, querían entrar por Don Bosco, querían entrar por el barrio Costa Rica. 17 días intensos de combate. Ya, y después ya para el 13, 14 de junio inició un bombardeo masivo hacia los barrios orientales, como les decía, principalmente de Ucualí, porque el objetivo era desbaratar a Ucualí para poder penetrar y tomarse el Estado Mayor del Frente Interno. Además de que estaba el Estado Mayor del Frente Interno, también se instaló en la Iglesia Sagrada Familia un hospital de campaña en donde llegaban decenas y decenas, ¿verdad?, de heridos en cada momento. Hasta hubo un cementerio ahí de toda la gente que fue muriendo, ¿verdad? Producto de los bombardeos, producto de los combates, que caían heridos, ¿verdad? Y fuimos bombardeados por aire, fuimos bombardeados por tierra con los lanzamorteros, y llegaban los puchampul y solamente mirábamos cuando se subían para arriba y ya ubicaban el punto donde iban a bombardear, y solamente mirábamos que venían picadas, lanzaban sus dos rockets y otra vez para arriba. Entonces, y una angustia del pueblo, por supuesto, ¿verdad? Una angustia del pueblo porque siempre los civiles no saben, ¿verdad?, las artes militares, y por supuesto también militares, pues los guerrilleros. Vos sabés que te están bombardeando y te puede caer en cualquier momento, además de las balas desperdigadas, francotiradores de la guardia. Recuerdo que habían francotiradores ahí había en la pista que va de Ducualí a Rubenia, en la Nicaragua, no existía esa pista, por supuesto. Era calle de tierra, había
un árbol ahí, ¿verdad? Frondoso, y ahí la guardia ubicó francotiradores para comenzar a matar a la gente, ¿verdad? Comenzar a matar a la gente, al que miraba sospechoso lo asesinaban, y es por eso que llegaban heridos a cada rato. Otro hospital de campaña se ubicó en el Colegio Experimental México, ¿verdad? Ahí en Bello Horizonte, en donde eran llevados, por supuesto, los heridos que salían de los combates de ahí en la rotonda Bello Horizonte, en las zonas aledañas, en Santa Rosa, etcétera, en Rubenia. eh, entonces, ¿verdad? Es así. 17 días de intensos combates, a tal punto de que las dos principales columnas tácticas de combate, la cazaperro y la liebre, pues se fueron debilitando, y es ahí donde se forma la columna Óscar Pérez Casar, con los sobrevivientes de la cazaperro y los sobrevivientes de la liebre, y el ingreso de nuevos combatientes que fueron, ¿verdad? Sobresalientes en la lucha, ¿verdad? De la insurrección de Managua. Se forma la columna, ¿verdad? Cazaperro, que nuestro hermano Douglas Duarte estuvo al frente de ellos. Al día siguiente, pues, de haberse formado, asesinan a Douglas Duarte defendiendo el perímetro ahí en Clínica, en la Cruz Roja, ahí Don Bosco, hoy Cruz Blanca, ¿verdad? Porque la Guardia quería penetrar por el área de Villa Don Bosco, ¿verdad? Pero fueron repelidos por los combatientes de la Óscar Pérez Casar, por los combatientes populares que estaban en el sector, y no lograron entrar. Imagínense ustedes, estaban a tan solo 8 cuadras de llegar al perímetro de lo que era el Estado Mayor del Frente Interno. Entonces, ¿quiénes eran el Estado Mayor del Frente Interno? ¿Verdad? El comandante Carlos Núñez, seudónimo Roque, Joaquín Cuadra, seudónimo Sibón, y el comandante guerrillero William Ramírez, seudónimo Aureliano. Además del Estado Mayor del Frente Interno, estaba el Estado Mayor del Frente Interno de Managua, que estaba a cargo del comandante guerrillero Raúl Venerio, del compañero Osvaldo Lacayo y de Mónica Baltodano. Hay que mencionar a la traidora, pues, o sea, a fin de cuentas es la historia, ¿eh? Hoy es traidora, pero bueno, pero es parte de la historia, ¿no? Además de eso, una comisión política: Julio López, Marcos Valle, Glenda Monterrey y Moisés Hassan, otro de los traidores, ¿verdad? Que era del MPU, del Movimiento Pueblo Unido, una de las alas, ¿verdad? De la tendencia proletaria. Entonces, se reúne el día 27 de junio, perdón, un día como hoy, 27 de junio, hace 45 años, se reúne el Estado Mayor del Frente Interno, manda a llamar a los principales jefes, ¿verdad? Guerrilleros de la zona, entre ellos había, bueno, varios hermanos, por supuesto, y ya están, ¿verdad?, decidiendo. 17 días, pensaban solamente estar 4 días en esta acción militar. Sin embargo, lograron. Se habían ya realizado un par de intentos de reabastecerlos, pero fue imposible. No habían condiciones. Ya el frente tenía una avioneta, ¿verdad?, recuperada, pero no había condiciones. Se intentó. Recuerdo en una madrugada se vio pasar una avioneta en solo la madrugada. No había salido el sol. Y todos los que estábamos ahí pensábamos que la Guardia venía a bombardearnos. Es que no todo el mundo sabía. Es más, la inmensa mayoría, incluyendo los guerrilleros, no sabían, ¿verdad?, las cosas que hacía, por supuesto, el Estado Mayor. Entonces se intentó reabastecer de municiones, y me acuerdo que desde la Santa María, sobre todo a la 14 de septiembre, se ubicaron cada esquina, ¿verdad?, unas fogatas hasta el cementerio oriental o periférico, con el objetivo de que la avioneta se ubicara y dejara ahí, botara ahí los paquetes, ¿verdad? Pues los paquetes. Estos no llevaban paracaídas, olvidémonos, si era algo tan rústico, ¿verdad?, de la naciente Fuerza Aérea Sandinista, algo tan rústico, que por supuesto que
que, las municiones que venían, que se iban a descargar, la inmensa mayoría se dañó. Se dañó por haber, o sea, fueron tiradas, recuerden, venía abajo el avión para tratar de que hubiera menos daño, pero fue imposible. Se logró recuperar algunas cosas, pero la verdad es que no fue. Entonces, todo esto se valoró, ¿verdad? El Frente Interno lo valora y solicita al Estado Mayor eh, ¿cómo se llama? Bueno, solicitan, ¿verdad? A la jefatura, pues, ¿verdad? A la comandancia general que van a hacer el repliegue y esto se los autoriza, por supuesto, ¿verdad? Muchos guerrilleros querían quedarse ahí hasta el final, pero ya no habían balas, ya no habían municiones. Tenían armas recuperadas, AK no, perdón, Garand, Galil, M16 recuperados a la misma guardia somocista, pero ya no había municiones. Aparte de eso, el ajetreo de 17 días, imagínense ustedes bajo esa condición de tanto fogueo, de combate, había mucha tensión, por supuesto. Entonces, es así que se dice, no, vamos a replegarnos. Y se tenía pensado irse a Zamatiare, otros ir hasta León y otros pues que dijeron que era Masaya. Se envió a un vaquiano para ver la ruta más adecuada. Y es así, pues, ¿verdad? Que a las 6 de la tarde los replegados inician, ¿verdad? Y se crean 3 columnas. Una columna que provenía de los barrios La Nicaragua, La 14, Rubenia, etcétera, ¿no? Esos barrios de ahí, que va a ser la columna número 1. Esta iba a estar, esta iba a estar bajo el recuerdo. A ver, los barrios 14 de septiembre, Santa Julia, Don Bosco, La Luis Somoza, San Rafael, Rubenia. Este iba a estar a cargo de Joaquín Cuadra, el comandante William Ramírez y el comandante Raúl Venerio. Iba a ser la que sería la primera columna. La segunda columna serían los combatientes y pobladores de los barrios de Ocualí, El Paraísito, El Dorado, María Auxiliadora, San Cristóbal, ¿verdad? Que iban a llevar a los heridos que estaban en la Sagrada Familia, en la iglesia Sagrada Familia. Esta columna iba a estar a cargo del comandante Carlos Núñez, de Osvaldo Lacayo, Walter Ferretti, por supuesto, con la Óscar Pérez Casar, con la columna Óscar Pérez Casar, ¿verdad? Y una tercera columna que iba a ir a la retaguardia atrás, ¿verdad? Que provenían de Bello Horizonte, La Salvadorita, El Blandón, que es el mismo barrio El Edén, Santa Rosa y Fuerza Verdad de Carretera Norte. Estos hermanos iban a llevar a los heridos que estaban en el Colegio Experimental México, ¿verdad? En ambos colegios, en la Sagrada Familia y en el Experimental México, quedaron cementerios de mucha gente que fue asesinada por la genocida guardia somocista. Entonces, es así que se inicia el repliegue, ¿verdad? A las 6 de la tarde arranca la primera columna, a las 8 de la tarde vienen y se concentran, ¿verdad? El repliegue sale del costado sur del Colegio Sagrada Familia o de la Iglesia Sagrada Familia. Agarra 4 cuadras hacia arriba, en donde estaba Garajes de Mitesa. Hoy está una iglesia que se llama, una iglesia católica que está ahí, ¿verdad? San Juan María Villaney. Luego agarra 2 cuadras hacia el sur hasta llegar a la colonia, hasta la clínica Don Bosco. Luego hacia la izquierda hasta llegar al colegio Camilo Zapata. 5 cuadras hacia arriba al colegio Camilo Zapata. Ahí se une con la tercera columna que venían de Bello Horizonte, ¿verdad? Estos hermanos parten, por supuesto, del Experimental México y vienen ahí bordeando lo que hoy el tope sur de Bello Horizonte, yendo ahí por un puente colgante. Hoy es un puente ya que es donde pasa la ruta 6. Ahí está un seibón todavía. Hay un lavacarro. Ahí estaba un puente que era colgante para esa época. De ahí pasan los que vienen de la tercera columna o la columna de la retaguardia y llegan también hasta el colegio Camilo Zapata. Y se juntan ambas
y arrancan de ahí después de las 8 de la noche. Agarran 3 cuadras hacia el sur, yendo hasta la farmacia González, que ya no existe. Había un semáforo ahí ahora, ¿no? En la Nicaragua. Agarran después hacia la izquierda, buscando los semáforos de Rubenia, que hoy es un hermoso puente a desnivel de Rubenia. 1 cuadra más hacia arriba para doblar hacia la 14, en lo que ahí era antes la ferretería Distrilum, famosa ferretería Distrilum, que hoy en día es un gimnasio, ¿verdad? Agarran hasta el tanque de la 14 y es ahí donde se da la primera refriega y caen 2 hermanos combatientes, ¿verdad? Que eran de la ciudad de León, caen de la ciudad de León y bueno, por eso es que hoy en día el repleguito histórico cada vez que va sobre el sendero original, porque ese es el sendero original del repliegue, va y hace, ¿verdad?, homenaje con tirando morteros, ¿verdad? La cantidad, en este caso sería 45 morterazos por 45 años del repliegue táctico hacia Masaya. Entonces de ahí se agarra hacia el tanque rojo. Adelantito estaba una empresa de baterías de un somocista, la famosa batería Asbani, que después se llamó Fanabasa, ya con la revolución, ¿verdad? Hoy en día ahí lo que hay ahora es un barrio. Antes eso eran zonas desalojadas. Entonces ahí había un comando de la guardia y fueron incapaces, o es que estaban tan cagados porque la verdad es que, como les digo, la guardia con los civiles eran grandes héroes, ¿verdad? Héroes, valientes, pero con los muchachos sandinistas, los guerrilleros, eran cagones, los brothers, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces avanzan, no detectaron el repliegue, ¿ya? O estaban dormidos o no sé qué, pero recordemos que eran más de 5.000 almas los que iban, más de 5.000 almas, porque entre combatientes insurreccionales, combatientes guerrilleros, que también vinieron a reforzar, con hermanos combatientes populares, con la gran cantidad de heridos que iban, y pueblo civil que no quería quedarse porque sabían que iban a ser masacrados por la Guardia Somocista cuando llevaran a cabo el famoso Operación Limpieza, ya que era venir casa por casa, y ya ustedes ya han visto los videos de lo que hacían, ¿verdad? Casa por casa, y al que encontraban, y le encontraban chimados los codos, o la rodilla, o alguna herida, hasta ahí nomás llegaba, asesinado inmediatamente. Entonces, avanzan los más de 5.000 replegados de manera muy sigilosa. Difícil llevar tanto silencio con tanta gente, pero se logró. Se logró al punto de que no haya sido detectado el repliegue táctico hacia Masaya. Y avanza hasta llegar 1 cuadra antes de lo que es el tanque rojo. Ya eso ya no existe, el tanque rojo. Ahí en el reparto chico. 1 cuadra antes, 2 cuadras hacia abajo, estaba otro comando de la guardia, ¿verdad? Y se da una refriega más y caen 2 compañeros, otros 2 compañeros que eran originarios del sector de ahí del reparto chip, ¿verdad? Continúa el repliegue yéndose ahí por el cine ideal, luego se mete en los barrios Salomón Moreno y lo que hoy es Barrio Cuba, hasta llegar a Las Agüitas. En el cruce de Las Agüitas estaba otro comando de la guardia, unos 16 guardias, 16 guardias aproximadamente, y se da otro combate en donde caen 8 compañeros más, y bueno, para la gente que crea que el repliegue es alegría, por supuesto, hoy en día es alegría, ¿verdad? La sangre derramada por nuestros héroes nos permite estar alegres para conmemorar, para celebrar tantas victorias que hemos tenido, ¿verdad? Después de estos actos heroicos de nuestros hermanos. Entonces, continúa avanzando en el camino original, que es sobre la carretera de Las Agüitas, que va hacia Veracruz, Piedra Quemada, Nindirí, etcétera. Ese es el recorrido original. Entonces, en el cruce de las 4 esquinas,
Ya la guardia traía tallada, ya la guardia, por ahí venía, ¿verdad? Un grupo de guardias que huelían que algo había ahí, mucha gente caminando, y por supuesto las orejas somocistas, los sapos somocistas que estaban dando información a la genocida guardia. Y es así que en Vallegotel, en el cruce de Vallegotel, apareció de pronto un camión de la EVI con una M50 y se da otro refriega, otro combate rápido y los muchachos logran capturar la chata, o sea, el camión y con la M50 y por supuesto con municiones. Con esa M50 es que se logra, ¿verdad?, avanzar mucho más rápido hacia Nindirí, hacia Masaya. Entonces, pero por supuesto, escuchar disparar un M50 significa de que es algo pesado. Entonces la guardia más adelante detectaría, ¿verdad?, esa M50. Entonces, los replegados avanzan y ahí en el cruce de las agüitas, entonces iba desde aquí de Managua varios heridos, pero entre ellos el compañero Carlos, ¿verdad? Nuestro hermano el sobrino, que el hermano decide quedarse para cubrir la retirada de nuestros hermanos, ¿verdad?, que iban replegados. Él sabía que él pesaba más de 300 libras, el hermano, ¿verdad?, el sobrino, comandante sobrino, que entre una de sus epopeyas fue, él andaba una M30, una ametralladora M30 semipesada, y con esa logró derribar una avioneta que cayó por ahí por la 1 de mayo. Entonces, es ahí donde él decide quedarse con su esposa Marta, decide quedarse y los replegados continuaron. Quedaron así resguardados en una casita, ¿verdad?, en lo alto del cruce de las agüitas. Pero los orejas somocistas, los sapos somocistas, al llegar la guardia dijeron, ve, ahí están dos guerrilleros y están armados. Entonces la guardia por supuesto los agarra, pero se da un combate. Ellos no se entregaron así, ellos combatieron y se da el combate y eso logra que cubrir la retirada a nuestros hermanos que iban hacia adelante, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Carlos Alberto Dávila, alias el sobrino, da su vida ahí junto con su esposa Marta, ¿verdad?, para cubrir la retirada y ayudar a los replegados a que pudieran avanzar. Entonces ya un día después, ya el domingo 28, se da, ya llegando también a Piedra Menuda, muere otra compañera, la compañera Modesta, de aquí de Managua también, ¿verdad? Y la compañera, vamos a hacer una pausa porque está lloviendo, o vamos a acercar esto para que puedan escucharme. Entonces en Piedra Quemada ya las columnas venían bastante dispersas. Recuerden que lo que iba era la inmensa mayoría de los 5.000 y pico de replegados eran personas civiles. Estamos hablando de señoras, señores, adultos mayores, niños. Entonces, gente que no está preparada para llevar una caminata tan larga. Entonces, se quedan ahí en una finca y para resguardar, para lograr nuevamente agrupar a todos los replegados. Pero ya ahí como a las 10 de la mañana ya andaban unos aviones de la genocida Guardia de la Fuerza Aérea somocista, ¿verdad? Y se les pide después, ¿verdad?, a los replegados de que no se muevan, que se escondan en los árboles. Pero es que ahí en Piedra Quemada ya era un claro. Para los que han ido, ¿verdad?, al repleguito histórico, se dan cuenta que hay una gran parte después de las agüitas que es bastante frondoso por los árboles y eso permitía de que no fueran detectados por aire, ¿verdad?
Pero en Piedra Quemada ya ahí es hay un claro, ahí, ¿verdad? Que imposibilitaba, pues, ¿verdad? Poder tener a toda esa cantidad de gente bajo un árbol. Y la guardia pasaba rasante, los aviones, el T-33 pasaba y pasaba porque no sabían qué era. Imagínense ustedes, no sabían qué era. Solo miraban el tumbo de gente, pero como dijimos, las fuerzas que iban adelante pues tenían ahí algunas refriegas y es así que detectan. Es así que detectan hasta en ese momento al repliegue táctico hacia Masaya. 28 de junio de 1979, 10 de la mañana aproximadamente, e inician, ¿verdad? Se comunican, por supuesto, a la Fuerza Aérea y vienen helicópteros, vienen push and pull y los T-33 disparando con su ametralladora 50 y los push and pull disparando rockets y estos helicópteros lanzando bombas de 500 libras, de 1000 libras y fue una masacre brutal. La gente corriendo despavorida de un lado hacia otro buscando a dónde resguardarse y se les pedía que tuvieran, que se aseguraran, pero la gente, lógicamente, ¿no? Los civiles no saben cómo resguardarse y fue una matanza brutal. Uno de los hermanos, la inmensa mayoría fueron gente civil, la que muere ahí en Piedra Quemada. Por supuesto, también hermanos combatientes que estaban defendiendo, disparando a los aviones. Ahí muere Ricardo Sub, ¿verdad? Mueren 8 hermanos que eran de Santa Lucía. Paula Corea, ¿verdad? Y más de 100 personas más de 100 personas más. Hasta el día de hoy solo se ha logrado reconocer a 90 personas. Reconocer me refiero a los nombres. Nombres, se ha tratado de hacer la biografía. Nuestro hermano Pablo Emilio Barreto ha estado haciendo un trabajo bastante arduo ahí, pero lo que pasa es de que venía gente, en el despliegue no solamente venía gente de Managua, venía gente de toda Nicaragua. ¿Por qué? Porque recordemos que los guerrilleros que venían, habían guerrilleros del Frente Norte, habían guerrilleros del Frente Sur. Por supuesto que la guerrilla urbana era de la ciudad de Managua. Había gente de León, gente de Matagalpa, etcétera. Entonces, muchos nombres que no se han logrado concretar es de hermanos que no eran de Managua, o sea, nadie los conocía. Estaban defendiendo la soberanía, el amor al pueblo, pero además de que no podías dar tu nombre porque por cuestión de seguridad se te llamaba por un seudónimo. Entonces, luego de esa masacre, el Estado Mayor ordena, ¿verdad?, buscar cómo recordarse cada quien y no avanzar hasta el anochecer, hasta la noche. ¿Por qué? Porque de esa manera no podían ser detectados por la aviación somocista, ¿verdad? Entonces, a las 10 de la mañana a las 10 de la noche inician nuevamente el recorrido, el repliegue, ¿verdad? La segunda columna del comandante Carlos Núñez se fue por otro sendero para resguardar, por supuesto, ¿verdad? Se fue bordeando el volcán Masaya, llegando hasta los pueblos blancos, Mazatepe, San Marcos, etcétera, ¿no? Y las otras 2 columnas continúan, logrando llegar a Nindirí a las 1 de la madrugada aproximadamente, en donde fueron recibidos por los pobladores de Nindirí y les daban cafecito, les daban pan, les daban tortilla con queso, una catamalito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordemos que la guardia somocista estaba acantonada en el Coyotepe. Entonces había que tener mucho cuidado porque también desde ahí estaban siendo bombardeados, ¿verdad? Los replegados. Recordemos que Masaya ya estaba insurreccionada, Masaya ya estaba tomada, pero la guardia subió al Coyotepe para desde ahí bombardear, ¿verdad?, a toda Masaya, y por supuesto que iba a bombardear también desde ahí a los replegados si eran descubiertos. Entonces, continúan la marcha, la caminata, el repliegue, los hermanos, ¿verdad?, el pueblo,
los heridos, los combatientes populares, combatientes insurreccionales, combatientes guerrilleros, y llegan y logran llegar a Masaya a las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada el día 29 de junio de 1979. Y por supuesto, nuevamente son recibidos por el pueblo de Masaya con cafecito, con pan, etcétera, ¿verdad? Con rosquillita, llegando y estacionarse hasta el colegio salesiano Don Bosco, en donde la guerrilla sacrifica 24 reses, 24 vacas, imagínate, para poder darle de comer a tanta gente, para que vean qué cantidad de gente la quería. 24 reses, 24 vacas para poder darle de comer a esa gente que iba hambrienta, que iba sedienta, que iba ansiosa, que iba con tantos problemas emocionales alborotados, ¿verdad? Pero se logró el repliegue hasta llegar a Monimbó. Y es por eso que vemos que nosotros, que el comandante cada vez que hace el repliegue llega hasta Monimbó, porque es ahí donde culmina. Inicialmente llegaba a Ducualí, que es de donde sale originalmente el repliegue, pero producto de que es un barrio con tanta gente se saturan las vías, entonces había que tomar, y después se pasó para el Güembes. Ustedes recordarán que se pasó para el Güembes, ahí al parqueo del Güembes, luego se pasó por otro lado y ahora pues que sale de Plaza de la Victoria. ¿Para qué? Para evitar que haya tanta, ¿verdad?, saturación del tráfico, con tanta gente que hoy celebra y conmemora el histórico repliegue hacia Masaya. Hay que destacar lo siguiente: esta gesta heroica, que es la única, ¿verdad? No hay otro repliegue. Cada acción militar conlleva, ¿verdad?, entre sus tácticas una retirada militar. Seamos sinceros, ¿verdad? Retiradas militares, atacás un comando, atacás un cuartel, entonces sí tenés que hacer una retirada táctica. Pero ¿por qué se le llama repliegue? Porque por la cantidad de personas civiles que se le sumó, ¿verdad?, a los muchachos del FSLN, a los combatientes. Se le llama repliegue por eso, por la cantidad de gente. Más de 5.000 almas, qué barbaridad. Y con la destreza de no haber sido detectado hasta después de 24 horas, hasta un día después. Por eso es que se llama repliegue táctico. Además de que perseguía buscar cómo llegar hacia Masaya, descansar las fuerzas, fortalecer a los combatientes de Masaya, liberar la ciudad de Masaya y después continuar liberando Granada, los pueblos que estaban pendientes, Inotepe, ¿verdad? Y luego llegar todos, ¿verdad?, juntos hacia Managua el 19 de julio de 1979, que es cuando se da el triunfo de la revolución. Vamos a dejarlo por aquí esta vez porque ya está lloviendo y se va a hacer difícil, ¿verdad?, que puedan estarme escuchando. Muchas gracias y seguimos en contacto. Viva el Frente Sandinista, viva el comandante Daniel, viva la compañera Rosario, vivan nuestros héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista, vivan todos nuestros héroes y mártires. Somos Lomo 19.